Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos, yo soy Salva y este es vuestro canal I Ching y Autoconocimiento. Y este capítulo lo vamos a dedicar para hablar de uno de los hexagramas a veces más difíciles de interpretar por el contenido que tiene, por el mensaje que lleva, que a veces incluso puede dar sensación incluso de que es un poco contradictorio, y es el hexagrama 29, el del agua sobre el agua. El peligro también que se llama, o el abismo del agua. Entonces, vamos a leer la versión de Wilhelm, que es la más popular, la más conocida, y sobre este vamos a ir haciendo el comentario. En este capítulo sí que voy a leer de forma literal el hexagrama, todo el comentario que tiene, y vamos a ir interpretando sobre ello, para que veamos la cantidad de información que tiene este hexagrama y que, como os digo, que no siempre es fácil de interpretar, debido a la importancia que tiene su mensaje y bueno, y cómo nos puede a veces incluso confundir un poco. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el hexagrama, vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir interpretando frase por frase. Y dice así: Kan, lo abismal, el agua. El signo consiste en la repetición de Kan, son 2 veces el agua, 2 trigramas, abajo y arriba es el mismo trigrama. Es uno de los 8 hexagramas formados por duplicación, tenemos otros 7 más en los cuales los 2 trigramas son iguales también, lógicamente. El trigrama Kan significa el precipitarse dentro de algo. Ya aquí nos está indicando de la peligrosidad de ese momento. Uno va hacia el centro, hacia el interior de alguna cosa. A veces hay autores incluso que esto lo identifican como si fuera entrar en una trampa o pisar una trampa. A veces esto por eso puede ser bastante peligroso. Dice así, dice, un trazo yang se ha precipitado cayendo dentro de 2 trazos yin y es encerrado por estos como el agua en una hondonada de un valle. Bueno, aquí simbolizaría eso, como un río, una corriente de agua que va, pues eso, como entre dos murallas que serían esas 2 montañas o ese valle, ¿no?, que representa en la naturaleza. También dice, es el hijo del medio. Lo receptivo ha logrado el trazo medio de lo creativo. Lo receptivo se refiere que si los 3 trazos hubieran sido yin, serían los 3 trazos yin del hexagrama de lo receptivo, del hexagrama 2. Pero aquí como tenemos yin abajo, yang en medio y yin arriba, entonces dice que por eso ha captado el trazo en medio, mejor dicho, no es el primero, el trazo en medio, el trazo yang de lo creativo. Dice, y así se engendra Kan, el agua. Dice, como imagen es el agua, vale decir el agua que llega desde arriba y se pone en movimiento sobre la tierra, en ríos y correntadas, y origina toda vida en la tierra. También el agua, a pesar de que sea peligrosa, también es fuente de vida, también es fuente de nutrición. Por eso fijaros a veces la complicación de interpretar este mensaje, porque por un lado me está dando toda la fuerza y toda la pureza del agua, pero por otro lado también me está diciendo que estoy entrando en un momento muy peligroso, que estoy en una situación en la cual hay peligros, y además que son peligros objetivos y no subjetivos. Lo dice un poquito más adelante, continuamos leyendo. Aplicado al hombre representa el corazón, el alma encerrada en el cuerpo, lo luminoso contenido en lo interior del oscuro, la razón. O sea que también este hexagrama simbolizaría ir hacia adentro, hacia lo más profundo de nosotros. Eso también a veces es peligroso y da miedo, por supuesto que sí. Hay que hacerlo de la forma correcta, hay que tener la guía adecuada, porque si no uno se puede perder por el camino. Aunque bueno, luego el hexagrama no habla mucho más de esto, pero si nos vamos a esta representación simbólica, el ir hacia el interior, también es algo que generalmente nos suele dar miedo. El nombre del signo, como se encuentra repetido, lleva anexada la sentencia repetición del peligro. Con ello, el signo se encarga de señalar una situación objetiva a la cual es necesario acostumbrarse y no una subjetiva actitud mental. Además nos dice que es una situación en la cual nos tenemos que acostumbrar. Es cierto que a base de repetir cuestiones complicadas o complejas en nuestra vida, uno va aprendiendo, por eso nos dice que nos tenemos que acostumbrar. En realidad no es para quedarnos en esa situación difícil todo el tiempo, sino sencillamente porque tiene un sentido de aprendizaje. Es verdad que los seres humanos aprendemos a través de las dificultades. No podemos vivir todo el tiempo a través de dificultades porque si no sería muy complicado, pero sí que es cierto que cuando realmente crecemos es a través de las dificultades. Es como podemos ejercitar la mejor de nuestras verdades o los mejores de nuestros recursos. Continúa diciendo, pues el peligro en cuanto a actitud mental subjetiva o bien equivale a intrepidez o bien a una astuta perfidia.
Por eso, el peligro también se simboliza como hondonada o quebrada, esto es, como un estado en el que uno se halla como el agua en una quebrada, de la cual se logra salir como el agua si se adopta una adecuada conducta. Bueno, por lo menos el hexagrama también nos habla de que hay salida, hay una salida. Y aquí también nos está hablando un poco de ese principio del agua, del saber adaptarse, tan importante en toda la tradición taoísta. Entonces, bueno, si adoptamos la forma correcta, la actitud correcta, podremos salir de ese peligro. Entonces, bueno, el hexagrama también es un mensaje de esperanza. Luego en la imagen también vuelve a reforzar, ¿no?, esa idea de la esperanza, de esa posibilidad de salir de las complicaciones, de los peligros, que no quiere decir que sea fácil, porque tenemos que adaptarnos a ellas y somos nosotros los que tenemos que modificar nuestra forma, porque lo de fuera va a ser lo que tenga que ser. Y pasamos al dictamen. Y el dictamen dice así: lo abismal repetido. Si eres veraz, tendrás logro en tu corazón, y lo que hicieres tendrá éxito. Aquí ya nos está diciendo que tenemos que actuar con mucha ética, con mucha veracidad, con mucha coherencia, con mucha sinceridad, como lo queráis ver, pero tenemos que actuar desde una verdad interior y dejándonos ver también. Con la repetición del peligro uno va acostumbrándose a él. Esto ya lo decíamos antes, ¿no? Según se van repitiendo las cosas dificultosas, yo puedo ir aprendiendo. Ya empiezo a ver que a lo mejor no son tan peligrosas porque me voy adaptando, voy sabiendo cómo manejarme en esas circunstancias. El agua da un ejemplo para la conducta correcta que corresponde en tales condiciones. Fluye y rellena todos los lugares por los que pasa hasta sus bordes y nada más. No retrocede ante ningún peligro, ante ningún sitio peligroso, ante ninguna caída, y nada le hace perder su índole propia y esencial. Fijaros aquí también la importancia de este agua. ¿Veis cómo también el mensaje del agua aquí es muy positivo, es muy favorable? Nos habla de nuevo de otro principio taoísta, el de fluir. Fluye y además va rellenando todos los huecos. Hasta que no rellena el hueco, no continúa su camino. Esto también lo podemos entender como que hasta que yo no voy superando mis etapas, hasta que no voy madurando de la forma correcta, lo ideal es no avanzar. Pero ¿cuándo avanzo? Pues eso, cuando voy completando algo dentro de mí. Así como el agua va completando y va rellenando esos huecos y luego puede continuar con su curso. Otro aspecto importante del agua, aquí nos habla de que siempre es legal a su propia índole. Claro, en el agua tenemos la sinceridad y la autenticidad, porque el agua siempre es agua. Lo mezcles con lo que lo mezcles, siempre vas a tener agua. Entonces, bueno, por eso siempre se dice que en el agua está ese principio, ¿no?, de lo auténtico, y como símbolo en el ser humano, digamos que despertaría la parte auténtica de nosotros. Es la que incita a que lo auténtico de nosotros se conserve, se potencie y se ejercite. Continuando con el texto, dice: así la veracidad hace que en circunstancias difíciles uno perciba interiormente con el corazón el fondo de la situación. Poco lo que ya habíamos dicho. Y una vez que se ha llegado a ser interiormente dueño de una situación, fácilmente se logrará por sí mismo que las acciones exteriores se vean acompañadas por el éxito. En cuestiones de peligro se trata de poseer la necesaria escrupulosidad que ayude a despachar realmente todo lo que debe de hacerse. O sea, que nos está invitando a que nos movilicemos, que hay que hacer las cosas, no hay que quedarse en el peligro tampoco. Dice, y de tener asimismo la posibilidad de avanzar para no perecer por quedarse uno en medio del peligro. O sea que aunque el hexagrama nos indica que estamos en una situación dificultosa, aquí nos está invitando principalmente a movilizarnos. De base, no te quedes ahí, tienes que salir de ese estado peligroso. Y continúa el texto diciendo: mediante una aplicación activa del peligro puede adquirir una importante significación en cuanto a medida de protección. O sea que a veces incluso hasta el propio peligro me puede proteger de otros peligros. Esto a veces parece un poco como contraintuitivo, pero bueno, luego lo vamos a ver un poco más. Lo vamos a explicar un poco mejor. Dice: así el cielo posee una altura peligrosa que lo protege contra todo intento de intervención. Claro, como está tan alejado es muy difícil alcanzar. Esto a veces me recuerda como los nidos que hacen las aves, ¿no? Los hacen en lugares muy difíciles, de muy difícil acceso. En principio serían peligrosos, pero para ellas es protección, porque así otros animales, alimañas o depredadores no pueden romper sus nidos o pueden comerse a sus crías, por ejemplo. Y luego continúa y dice: así la tierra posee montañas y agua que con sus peligros separan a los países. Asimismo, los soberanos utilizan el peligro como medida de defensa con el fin de protegerse de los ataques que vienen de afuera y de los disturbios que vienen de adentro.
Pues eso, nos está diciendo que a veces tenemos que adoptar medidas o circunstancias que, aunque sean peligrosas, nos están protegiendo de otros peligros, ya sean externos o sean internos. Y con esto se me viene a la cabeza, por ejemplo, podría representar una operación. Imaginaros que hacemos una consulta y me sale este hexagrama. Luego habría que ver muchos matices más, por supuesto, pero de una forma general, a lo mejor estoy haciendo una consulta sobre una operación que tengo que hacerme. ¿Qué me estaría indicando? Desde luego tengo que poner mi vida en cierto modo en peligro porque una operación es peligrosa, pero ese propio peligro me puede salvar la vida y me puede permitir de nuevo recuperar una vida que sea perfectamente sana, operativa y que pueda volver a disfrutar, ¿no?, de lo que es la comodidad de la salud. Entonces, bueno, en ese caso un peligro me protege de otros peligros porque si no lo hago, si no hago esa operación, de aquí para adelante seguramente el deterioro será mucho mayor. Y pasamos a leer la imagen para culminar con este hexagrama. Ya leeremos las líneas en otro momento para no hacerlo muy largo el vídeo. Y dice así: el agua fluye ininterrumpidamente y llega a la meta. Bueno, por lo menos ya aquí nos está diciendo de nuevo, nos está recordando ese mensaje esperante, como decíamos al principio, ¿no?, el mensaje de esperanza que siempre tiene el I Ching para nosotros. La imagen de lo abismal reiterado. Así el noble observa una conducta de constante virtud y ejerce el negocio de la enseñanza. En realidad también esto se refiere a que el noble se deja ver, no solo es que esté enseñando, dando clases de una forma. No tiene que ser siempre así, pero puede ser un mostrarse a través de su propia actitud. Los otros también tomarán ejemplo. Por eso el noble tiene que ser ejemplar en su actitud. Y continúa el texto diciendo: el agua alcanza su meta fluyendo sin interrupción. Bueno, pues eso es importante, que alcance su meta, por lo menos es capaz de salir del peligro. Rellena todo hueco antes de seguir fluyendo, esto ya lo hemos dicho antes. Lo mismo hace el noble. Él estima como valioso que el camino del bien se convierta en una cualidad firme de su carácter, que no sea una cosa casual y aislada. Fijaros qué importante, va consolidando su personalidad para que se vaya convirtiendo en benéfica. No es algo aleatorio o es algo que suceda así como alguna vez casi por suerte. No, es que él consolida esa actitud y lo convierte en forma de su personalidad o en parte de su personalidad. También en la enseñanza brindada a otros, todo es cuestión de ser consecuente, coherente, congruente, que esa es la actitud del sabio, del noble. Pues únicamente por la repetición la materia se convierte en propiedad del que aprende. Fijaros qué interesante también este mensaje. A base de repetir y de repetir, integro los aprendizajes. Ya se quedan instalados dentro de mí. Es algo que llega un momento que ya hago de forma automática. O sea que es muy interesante este último mensaje en la imagen. Por un lado, esa parte de esperanza, que al final el agua va a salir de ese peligro. Y segundo, que tengo la posibilidad de aprender, aunque haya muchas dificultades. Y como ejemplo de una consulta real, recuerdo una ocasión que un hombre me pidió ayuda para hacer una consulta al I Ching sobre un negocio que quería montar y estaba buscando local. Entonces hicimos una tirada para ver si el local que él había encontrado era un lugar propicio para montar ese negocio. Y bueno, y le salió este hexagrama. Además le salió un hexagrama sin mutación. Pero bueno, a pesar de los peligros que le indicaba, bueno, yo le dije que, bueno, en principio iban a aparecer bastantes dificultades, que quizá no era el momento adecuado. Pero en esta ocasión no me hizo mucho caso, porque es cierto que para él era un local muy atractivo, por el lugar donde se encontraba, y porque tenía un precio muy bueno, además. Entonces, bueno, a pesar de la consulta del I Ching, él siguió su propio camino. Que no pasa nada, eso también es importante, ver que al final el I Ching nos da un mensaje, nos aporta una sugerencia, pero quien tiene que decidir al final somos nosotros. Y no importa incluso si nos equivocamos, quizá en esa equivocación también habrá un aprendizaje posterior. Bueno, pues al final sí que alquiló el local, pero bueno, tuvo bastantes problemas con la obra, con la licencia, le llevó bastantes meses conseguirlo, en fin, tuvo problemas varios con los proveedores y una cosa muy curiosa, que no sé si tendrá que ver exactamente con el tema del agua, pero que me resultó curioso, es que después cuando ya estaba casi a punto de abrir ese negocio, se le inundó porque las cañerías estaban atascadas o después de la obra se habían atascado por algún motivo, ¿no? Entonces, o sea que, fijaros, en este caso quizás solamente sea una casualidad, pero sí que es cierto que todas las dificultades con las que se encontró, esas fueron reales, estuvo ahí. Es verdad que después ya pasaron, él también se mantuvo fuerte, se mantuvo firme y después del tiempo, una vez que eso fueron como unos 6 meses o cosas así de dificultades, y después aquello empezó a funcionar y estuvo bastante tiempo también. O sea que bueno, para que veáis que
cuando nos sale este hexagrama, bueno, pues si fuera una cosa hacia la cual yo aspiro, hacia donde yo quiero ir, como ya he contado en otros vídeos, pues yo en este caso no iría, no hubiera ido. Pero bueno, otra cosa es que me hubiera salido este hexagrama en una circunstancia en la cual ya estoy. Me dice que hay muchas dificultades. Bueno, pues a pesar de todo me dice que me tengo que adaptar yo, que soy yo el que tiene que modificarse, tiene que adaptarse como ese agua, tengo que ser muy coherente, muy congruente y tengo que actuar con mucha ética. Sobre todo también aprendiendo de ese momento, a ser posible para que no se vuelva a repetir. Entonces, bueno, en este hexagrama, como en todo, nos podemos encontrar con distintas circunstancias y cada pregunta tiene su propio matiz, pero bueno, espero que como ejemplo os pueda servir un poquito lo que le sucedió a este hombre. Y con esto culminamos este vídeo, con este mensaje de este hexagrama tan bello como a la vez dificultoso. Pero bueno, el propio maestro Suichan nos diría en el hexagrama 29 que tenemos que adaptarnos a los peligros porque no podemos evitarlos al 100%. En la vida también vamos a atravesar esos peligros y tenemos que adaptarnos a ellos, tenemos que acostumbrarnos. No podemos vivir en la fantasía de tener una vida sin ningún tipo de complicación. Pero no lo podemos tomar estas complicaciones o estas dificultades como un reto, como una forma de crecimiento y de aprendizaje, tanto humano como espiritual. Os invito a que dejéis vuestros mensajes, si este hexagrama os salió en alguna ocasión, qué actitud tomasteis, qué es lo que habéis interpretado y nada, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo, dale al like y suscríbete al canal.